Bueno, pues buenas a todos y todas. Vamos a empezar hoy a ver las indicaciones que tendremos en cuenta para realizar el supuesto práctico de prensa y de hábito lector. Concretamente, lo primero que tenemos que ver es que lo que se nos pide en el enunciado del supuesto práctico es la realización de un taller. Está claro que son muchas las metodologías que podemos llevar a cabo en infantil. Los talleres serían uno principalmente de estas metodologías. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que el trabajo por rincones, aunque sí son eminentemente actividades prácticas, ¿no? Que están sistematizadas, dirigidas y con una progresión de dificultades ascendentes. Ahora vamos a ver cuál sería el esquema de los talleres. Normalmente el taller lo que pretende es que el niño y la niña pues adquieran diferentes recursos, ¿no? Conozcan diferentes técnicas que luego puede utilizar de una forma personal y creativa en los diferentes rincones o en los diferentes espacios de su aula, incluso en su día a día. Es decir, al final el taller se trata de un aprendizaje, de una técnica, una herramienta, una estrategia que es eminentemente práctica, que vamos a ir adquiriendo de forma progresiva para integrarla en los conocimientos del niño o de la niña y que luego pueda aplicarse en otros ámbitos. ¿Cuáles son los objetivos de los talleres? Principalmente tenemos que tener en cuenta que lo que queremos es que el alumno aprenda una técnica determinada. También la interrelación grupal. Normalmente los talleres no son individuales, algunos de forma puntual puede que sí, pero normalmente no son individuales, sino que se desarrolla de una forma grupal. Y además tratamos de adquirir hábitos de respeto, limpieza y orden. Al ser estos eminentemente prácticos y tener que seguir unas pautas muy marcadas, ayudamos también en esa adquisición de habilidades y hábitos. Aprovecharemos también un poco para ese conocimiento de los distintos materiales y utilizaremos pues, objetos elaborados en los diferentes talleres. El taller, como ya hemos dicho, tiene una secuencia de trabajo pasando por una fase primera de activación, posteriormente una fase de trabajo dirigido en la que vamos a ir adquiriendo la técnica, una fase de trabajo libre donde aplicamos lo que hemos desarrollado o aprendido en el trabajo dirigido y finalmente una vuelta a la calma. Habitualmente siempre decís que esta secuencia os preguntáis si es necesario desarrollarlo a lo largo de las sesiones o de todo el taller. Y yo siempre os digo que depende. ¿De qué depende? Pues depende de si quiero realizar el aprendizaje de una técnica en varias sesiones. Desarrollaremos todo este guión a lo largo de las diferentes sesiones, siendo las primeras sesiones de activación, luego las siguientes sesiones de trabajo dirigido, las siguientes de trabajo libre, las siguientes de vuelta a la calma. Sin embargo, si en cada sesión vamos a aplicar una técnica diferente, un aprendizaje diferente, llevaremos a cabo esta estructura en cada una de las sesiones. Bueno, ¿y cómo podemos justificar o fundamentar este supuesto práctico? Bueno, pues principalmente en la competencia lingüística, la importancia de que nuestros niños y niñas adquieran esta competencia, además siendo una de las competencias básicas que se nos indica desde la normativa. Además podemos también hablar de las inteligencias múltiples de Gardner, en la que ya no existía una única inteligencia, sino que vamos a integrar diferentes aspectos, diferentes tipos de inteligencia en nuestros niños y niñas. Y esto va a hacer que haya algunos niños y niñas que tengan más habilidades en una inteligencia que en otra. Concretamente, una de ellas sería nuestra inteligencia lingüística. También podemos hablar del desarrollo de la capacidad de expresión y comunicación y representación. Es decir, todo lo que el niño y la niña debe aprender en cuanto a expresión, comunicación y representación es primordial abordarlo en las primeras etapas de la vida. También tendremos la importancia de la animación a la lectura, ese primer acercamiento a la lectura, teniendo en cuenta que los más pequeñines todavía no saben leer, pero sí pueden tener un acercamiento a lo que sería la lectura. Los medios de comunicación y de prensa, en este caso hablaríamos también de la importancia de la alfabetización icónica y de cómo se desarrolla en nuestros días, también de las precauciones que hay que tener con ella y la importancia de intervenir desde el ocio, especialmente cuando estamos trabajando en animación sociocultural y turística, o bien también desde la escuela. En definitiva, desde esas primeras etapas que tenemos que ir abordando el aprendizaje. Bueno, ¿y qué más cosas podemos tener en cuenta? Bueno, pues nuestra justificación, Miguel José Pérez defiende que para el niño
el lenguaje es esencialmente poesía, es decir, el lenguaje, los niños y las niñas juegan con el lenguaje para ellos también es un juego, una forma de crear, sustituyendo significados, creando metáforas, etcétera, etcétera. También Rodari nos dice que hay dos tipos de niño lector, el que lee para la escuela porque es su tarea y el que lee para sí mismo, para satisfacer su necesidad de información o para alimentar la imaginación, para jugar a. Es decir, en definitiva lo que nos dicen autores como Miguel José Pérez y Rodari es que la creatividad está muy vinculada a todo lo que sería el aprendizaje de la capacidad lingüística en sus diferentes aspectos. Las actividades de animación a la lectura deben tener como propósito fundamental, pues sobre todo, descubrir el placer de leer. Es un deber en el campo educativo, por lo tanto, es también nuestro deber, y de la animación sociocultural como también un espacio educativo, aunque sea dentro del ámbito no formal. Y tenemos que considerar la importancia de sensibilizar a los niños y niñas desde edades más tempranas por la lectura y contribuir paso a paso a desarrollar el proceso lector a través de actividades dirigidas a promover el gusto por la lectura. Ya hemos dicho que está claro que niños y niñas, desde que son más pequeños, no van a tener la capacidad de leer, pero si los aproximamos y los acercamos a la lectura, todo lo que es la animación por la lectura, todo ese aprendizaje, pues tendremos que, es nuestra función como educadores, para que el día de mañana pues acaben precisamente amando la lectura. En cuanto a la animación a la lectura, pues nos podemos proponer pues que el niño o la niña no lector o poco lector descubra el libro, ayudarle a pasar de la lectura pasiva a la lectura activa, despertar el placer de leer y ayudarle a descubrir la diversidad presente en los libros. ¿Y cómo podemos también fundamentar un poco y justificar todo este aspecto de acercamiento a la lectura? Bueno, pues podremos hablar del artículo 44 de la Constitución Española, en el cual los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, es decir, existe mucha normativa que permite ese acceso cultural aquí en nuestro país. Además también se promoverá ciencia, investigación y técnica en beneficio del interés general. También el artículo 46 de la Constitución Española nos habla de la importancia de conservar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico. Por otro lado, la Ley 10/2007 de 22 de junio de lectura del libro y de la biblioteca, hacen hincapié en el sentido que estos signos nos permiten lograr obtener información y conocimiento y que tiene que ser accesible a toda la sociedad. Es decir, tenemos que hacer hincapié a que la lectura debe ser un espacio accesible para todo el mundo, desde los más pequeños. Por otro lado, la Ley 16/2003 de 22 de diciembre del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación nos habla en el Estatuto de Autonomía, pues que tiene competencia exclusiva sobre la promoción, el fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones. También podríamos hablar, de la Ley de Prensa e Imprenta, de la Ley Audiovisual en Andalucía y también una ley bastante actual que es la General de Comunicación Audiovisual. En cuanto a las bibliotecas escolares, hablaremos del Plan de Lectura y Biblioteca, también de las instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares, la Red Andaluza de Bibliotecas Escolares y aquí podéis encontrar también algunas otras iniciativas que podrían tenerse en cuenta para el desarrollo de este supuesto práctico, por ejemplo. En cuanto a la contextualización, como siempre, si nos dan contexto, pues podemos ajustarnos a él y si no nos dan contexto definido, pues siempre hablaremos de una evaluación inicial. Bien es cierto que, yo al final es cierto que acabo prácticamente siempre hablando de evaluación inicial, puesto que siempre nos faltarán recursos, conocer más necesidades o conocer de una forma más cercana el entorno. En cuanto a los objetivos, aquí tenemos un ejemplo de objetivo general y unos ejemplos de objetivos específicos. Siempre os digo que tenemos que adaptar estos objetivos a lo que el supuesto práctico nos indique y remitirnos a estas necesidades reales que podíamos haber determinado anteriormente. Es decir, si existe una necesidad concreta, tenemos que ser capaces de abordarla en nuestros objetivos. En educación infantil, y solo en educación infantil,
podemos además trabajar otra serie de objetivos y también con mayores o, por ejemplo, en contextos difíciles. Son objetivos realmente de iniciación a la lectura, a la escritura, de comprender mensajes. ¿Por qué? Pues porque se adapta a que se nos facilite en ese contexto ese mayor conocimiento, acercamiento a la lectura. Además, en el taller podemos marcar también una serie de contenidos a trabajar. ¿Qué contenido podemos trabajar? Pues bueno, aquí tenéis algunos ejemplos para indicar los contenidos que podríamos trabajar. Sobre todo se trata de contenidos transversales, como por ejemplo podría ser la expresión, la escritura, la animación a la lectura, la imagen, sonido, medios de comunicación, competencia lingüística, participación ciudadana, etcétera, etcétera. No tenemos por qué quedarnos solamente en esta serie de contenidos, sino que también podríamos marcar otros más transversales, como por ejemplo pues son la igualdad de género, si vamos a enfocar nuestras actividades por ahí, o por ejemplo la paz, la tolerancia, el respeto a los demás, la igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Y además en educación formal, porque este supuesto es verdad que está más enfocado desde la animación sociocultural, pero también podría pedirse desde la educación más formal, desde una educación infantil. Y en este caso hablaríamos de que se encuentra dentro del área de comunicación y representación de la realidad, según el nuevo Real Decreto 95/2022. Además de esto, dentro podemos encontrar una serie de competencias específicas. Es verdad que si las leemos todas, podríamos decir que todas están bastante relacionadas con lo que sería la animación a la lectura, con lo que podría ser pues todo el acercamiento a la lectura, escritura, prensa, etcétera, etcétera. Bien es cierto que, por ejemplo, relacionado con la prensa, la escritura, pues podríamos hablar de la competencia específica número 3, que habla de producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes lenguajes, descubriendo los códigos de cada uno de ellos y explorando sus posibilidades expresivas para responder a diferentes necesidades comunicativas. Bueno, yo os animo a que realmente tampoco podemos seleccionar uno para todos los supuestos prácticos, pero sí que es verdad que dependiendo del tipo de supuesto práctico podemos hablar de que hay algunos que se adecuan un poquito más. Entonces, pues podremos seguramente ver cuál de ellos se adecua más. Es verdad que es difícil el aprendizaje de todos ellos, pero sí que seguramente somos capaces de distinguir un poco de qué hablan las competencias específicas dentro de este área. Todos los contenidos, todos los que hemos mencionado anteriormente, los que mencionemos en este espacio, deben ser tratados en su triple dimensión, es decir, ya no aparecen de forma aislada, sino que ahora trabajamos como hechos y nociones, procedimientos, habilidades y destrezas, y también actitudes, valores y normas. No olvidaremos, como he mencionado en la primera diapositiva de los contenidos, esos contenido de tratamiento transversal, y además podemos, si queremos, también justificarlos en la LEA, en el artículo 39, y también en el artículo 40 si hablamos de la cultura andaluza. ¿Cuáles son los principios metodológicos? Bueno, pues principalmente, al igual que cuando trabajamos en el ámbito de educación infantil, hablaremos de un aprendizaje significativo, conectado con la realidad de nuestros niños y niñas, globalizado, que no sea segmentado. Trabajaremos en torno a rutinas, muy importante todo esto, una visión lúdica, creativa, una metodología activa, participativa, manipulativa, la importancia también pues de la motivación, del afecto, el interés, la participación activa de la comunidad y de la familia, la coordinación con otros agentes para el desarrollo de este taller, y también pues la importancia de la socialización con los demás niños y niñas, una actividad lúdica y también la creatividad. En cuanto a las actividades que podemos desarrollar, bueno, pues seguiremos este guión, como hemos dicho anteriormente, y trabajaremos también en dos líneas de actuación que confluyen en un mismo proyecto. Por un lado, un taller de prensa, y por otro lado, la animación paralela a la lectura. Todo esto va a depender un poco de las indicaciones que se nos dé el supuesto práctico, pero es verdad que en el enunciado aparece lo que sería prensa y hábito lector, por eso tenemos que trabajar en estas dos líneas, pero va a depender un poco del desarrollo que se nos solicite en el taller.
Bueno, pues si hablamos del taller de prensa, esta primera línea de trabajo, ¿qué podemos meter aquí? Bueno, muchísimas cosas y seguro que a vosotros se os va a ocurrir muchísimas más cosas de las que hemos puesto aquí, pero bueno, esto podría ser una idea. Podemos hablar de una fundación, de una asociación al respecto, ¿vale? Para trabajar la prensa con niños y niñas, la creación de una directiva pues entre los participantes, que sean ellos mismos los que tienen que desarrollar pues este taller de prensa, el diseño y selección de las diferentes secciones, la redacción de las mismas, pues una tirada con una frecuencia, pues por ejemplo, trimestral, mensual, lo que seamos capaces de abordar, asambleas en las que se le irá dando forma a todo. Además podemos utilizar diferentes técnicas de Gianni Rodari para el desarrollo creativo, como el binomio fantástico, la hipótesis fantástica, la piedra del estanque, etcétera, etcétera. Además, también podemos crear paralelamente a esto un taller de fotografía para acompañar pues, los textos que vamos desarrollando y la importancia de reflejar en la fotografía los diferentes textos. Hablaremos de la imprenta de ejemplares y aquí también podemos crear diferentes recursos relacionados con la propia imprenta. Concursos pues, de fotografía, de poesía, de publicidad, entrevistas a celebridades, al alcalde, policía local, famoso de la zona, creación de una página web, cuenta de email, blog, perfil Facebook, Twitter del periódico o del club que hayamos creado, gestión responsable de todos estos y cuaderno de bitácora del propio taller. En este caso, bien es cierto que se nos pide un taller de prensa, pero podemos utilizar algunas estrategias o herramientas un poquito más actuales y más relacionadas, pues por ejemplo, con las redes sociales, para vincularlo a esa prensa que estamos desarrollando y hacerlo un poquito más actual. Por otro lado, la animación a lectura, pues podríamos hablar del programa Un libro, un árbol, ¿no? O del bosque de letras. También podríamos establecer códigos QR en los árboles pues, para establecer una búsqueda del tesoro o tener pequeños textos en los árboles que podamos ir leyendo de forma diaria, incluso podamos ir cambiándolo. También trabajaremos a través de cuentacuentos, que nos permitirá pues, una lectura diaria centrada en los intereses, en la transmisión de valores, actividades de reflexión, mesas redondas respecto a lo que estamos leyendo, dibujar la historia, juegos de asimilación de valores de la lectura, etcétera, etcétera. En cuanto a libros y cuentos, pues también se pueden elaborar nuestros propios libros y cuentos, que luego se pueden incluir pues, en periódicos, revistas, cuentos jugados. Hay muchos cuentos que tenemos que ir jugando al mismo tiempo que se van desarrollando, o cuentos para jugar, es decir, cuentos que se van desarrollando posteriormente en diferentes juegos pequeñitos. Una representación pues, de los cuentos que vamos haciendo a través de la dramatización, utilizándola también como un espacio de juego, de comunicación, debates, mesas redondos, videoforum, recitales de poesía, sistemas de préstamo de la biblioteca municipal o del centro, comunidades lectoras, familias lectoras, padrinamiento lector. También podemos hablar de representaciones teatrales, adivinar libros, story cubes, que son los dados estos que se tiran para ir construyendo tu propia historia, un musical, la creación de un musical, libros para ser cantados, libros por las calles a través de geocaching o de una gincana, búsquedas del tesoro en momentos puntuales, pues variar el diálogo de escenas de cuentos tradicionales, cuentos colectivos, lecturas compartidas, recopilación de leyendas y fábulas, títeres para dar a conocer un poco pues historia del pueblo a los turistas, creación de historias, entrevista a los autores, personajes pues, que visita de un libro a otro, etcétera, etcétera. Como podéis ver, son muchísimas las actividades que podemos hacer. Habría que, evidentemente, tener en cuenta la edad de nuestros niños y niñas, porque no es lo mismo que sea un club de animación a la lectura entre 3 o entre 6 y 12 años que hacerlo desde el ámbito más formal en una etapa de 3 años, por ejemplo. No tendría nada que ver. Tendríamos que ir seleccionando actividades que pueden realizarse en uno u otro sentido. En educación formal y con colectivos de especial dificultad, como ya hemos dicho, podemos hablar de dictados constructivistas más sencillos, de un copiado de palabras, el método Doman a través de los bits de inteligencia, que no son más que imágenes que acompañan a textos para poder hacer una asimilación gráfica fácil. El libro viajero, para que vaya yendo de
de un niño a otro, comunidades lectoras, familias lectoras, para promocionar un poco lo que es la lectura también en el propio entorno, las propias familias, y el apadrinamiento lector pues de niños, por ejemplo, más mayores a niños más pequeños. En cuanto a la temporalización, podríamos hablar pues, de lo que se nos indique, en este caso un mes, un trimestre. Es verdad que los talleres pueden ser muy variados, desde una parte teniendo en cuenta que puede ser desde una sesión simplemente hasta que dure pues un mes, 2 meses. Normalmente es verdad que suelen ser un poquito más cortitos o más condensados que los proyectos, pero bueno, puede ser igualmente con bastante duración. Normalmente intentamos desarrollarlo, indicar la temporalización de las actividades, porque esto va a hacer que nuestro taller se mueva de una forma o de otra, y normalmente intentamos desarrollarlo pues en horario de tarde, que es cuando los niños están disponibles fuera del ámbito escolar, a no ser que se nos indicara lo contrario. Y sería importante pues la creación de un club o de una asociación que pueda un poco organizar todo este taller. En cuanto a los recursos, bueno, tenéis ahí un montón de recursos divididos en espaciales, económicos, humanos y materiales. Como siempre os digo, es muy interesante pues, poner algunos ejemplos y hacer una clasificación. En cuanto a los espaciales, pues todos los que nos diga el enunciado, desde la biblioteca municipal, casa de la cultura, colegio, local municipal, para hacer el club concretamente que estamos desarrollando, otros que vayamos a visitar, Centro Guadalinfo, etcétera, etcétera. Luego también a nivel económico normalmente va a ser gratuito para los usuarios, ya que lo que pretendemos, como hemos dicho anteriormente, es acercar la lectura a todas las personas, financiada pues, por el ayuntamiento, área de cultura o vinculada al colectivo al que se dirige. Se buscará también pues, la financiación a través de donaciones realizadas por empresas del sector y editoriales de la zona. A nivel humano trabajaremos con monitores, animador sociocultural o bien también un educador infantil, dependiendo del perfil que se nos indique. El voluntariado, la tercera edad a través de cuentacuentos, familias, pues a través de los talleres podemos contar con ellos, expertos y celebridades, asociación del club y otras personas que puedan colaborar aquí. En cuanto a los materiales, pues disponemos de al menos una parte más tecnológica, con ordenador, zona active, cuentos populares, cuentos tradicionales, literatura en general, impresora, copistería, material fungible y de papelería, material audiovisual. Es decir, podemos hacer una pequeña clasificación de diferentes tipologías de materiales y luego pues ejemplificar en cada una de ellas. Cuentos infantiles como material extraordinario o material a tener muy en cuenta. Bueno, aquí os he dejado algunos cuentos infantiles que podríamos tener en cuenta, incluso sobre los cuales guiar nuestro taller de animación a la lectura. Es decir, podemos utilizar algunos cuentos, como por ejemplo el libro para soñar, para que ir guiando un poco pues, todo el desarrollo de nuestro propio taller incluso. La atención a la diversidad, como siempre, nos basamos en las instrucciones de 8 de marzo de 2017, en la cual pues, se habla de una variedad de metodologías como puede ser pues, el trabajo en agrupamiento heterogéneo, la participación de las familias o de cualquier persona que pueda servir como apoyo, para tener así una atención más optimizada en las situaciones especiales para niños y niñas, coordinación con la familia para el trabajo en casa conjunta, el apadrinamiento lector, que es la coordinación siempre con otros niños y niñas de mayor edad habitualmente, un apoyo educativo en las ocasiones que así se requieran y también coordinación con otros profesionales y especialistas, así como con los servicios sociales. En cuanto a la evaluación, pues hablaremos siempre de una evaluación de impacto o bien de los resultados obtenidos, para lo cual tendremos en cuenta una serie de criterios de evaluación basados en los objetivos que hemos marcado anteriormente, una evaluación del taller teniendo en cuenta unos indicadores de calidad en los que trataremos de medir pues, el grado de satisfacción de la familia, el ajuste a las necesidades detectadas, el interés o la asistencia de niños y niñas, etcétera, etcétera. Y también esto se recogerá, habrá que tener en cuenta que se recogerá en diferentes momentos y con una serie de instrumentos concretos, ¿vale? Es así como queremos desarrollar nuestra evaluación en este taller de prensa y hábito lector. Bueno, y sin más, pues estas serían las indicaciones básicas para desarrollar nuestro taller. Si tenéis cualquier duda, pues nos la podéis consultar y esperamos que os aclare un poquito para poder abordar este supuesto práctico que de todos los que hemos visto es el que inicia ahora el proceso de cuando nos solicitan hacer un taller. Un saludo.